Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Ayer estuvimos hablando de, digámoslo de alguna manera, del protagonista principal del libro de Josué, pues lleva su nombre, Josué. Eh, y bueno, vemos unas características de él, unas particularidades, y hoy vamos a hablar de su compañero, de Caleb. Josué y Caleb, o más bien Caleb, al igual que Josué, fueron los únicos dos personajes que salieron desde Egipto, atravesaron el desierto y llegaron a la tierra prometida. Eh, Caleb, igual que Josué, era uno de los príncipes elegidos por Moisés para que fueran y observaran la tierra prometida. Tenían la misión, pues, de analizar en la instrucción que Moisés les dio, como lo vimos hace unos días, les dijo que observaran, que miraran cómo eran las ciudades, qué fruto había, cómo eran los pueblos, y que trajeran un informe. Pues la idea era establecer la estrategia de conquista. Ya sabemos la historia, que los 10 príncipes pues se quejaron, desanimaron al pueblo, dieron un informe amañado y hablamos un poco también hace unos días sobre eso, sobre los informes, cómo se dan y lo que generó. ¿Qué generó? Pues bueno, el castigo de que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Se quejaron, amenazaron a Moisés, a Aarón, se quejaron contra el Señor, anhelaron Egipto. Bueno, fue toda una tragedia lo que se generó por este mal informe. Pero Caleb, eh, como Josué, pues se pararon firmes. Esto es en verdad valientes, muy valientes, porque era una rebelión, era una sonada en contra de Moisés y de Aarón. Y estos dos hombres se pararon firmes eh, como una minoría, pero que está respaldada por la voluntad del Señor, está respaldada por eh, la confianza en que lo que el Señor había dicho lo iba a hacer. Y, y Caleb, obviamente, entonces, igual que Josué, tiene esta bendición de entrar a la tierra prometida. Caleb, su nombre quiere decir temerario o impetuoso, ¿sí? Y sin duda alguna es un hombre extremadamente valiente. Valiente no solo en sus capacidades, y eso hay que eh, resaltarlo, no solo es por sus capacidades, sino que esa valentía de Caleb está en la confianza que tiene en las promesas del Señor, ¿sí? Esa confianza que tiene en la palabra del Señor. Y como dice la misma Biblia, él se paró firme en contra de todas las cosas, ¿sí? Poniendo en juego incluso su propia vida. Y, y en verdad es admirable la postura de estos hombres, de Josué y Caleb, que en una confianza absoluta en el Señor, pues estuvieron dispuestos a irse en contra de la tendencia o la corriente que era, pues el plan de ellos era devolverse para Egipto. Y el plan de ellos era como tirar por la borda todo lo que el Señor había hecho hasta aquí. En el capítulo 14 de Números está pues como el centro de la historia de Caleb. Y hay algo que quisiera resaltar en el capítulo 14 de Números, si me puede acompañar antes de que volvamos a Josué 14. Dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué es esto? Esto es un compromiso que el Señor hace con Caleb. Una promesa, que lo vemos en la Biblia, una promesa. El Señor asume un compromiso con Caleb, que pues
¿Qué motivó esto? Seguramente, dice la Biblia, en él hubo otro espíritu, tomó la postura adecuada, se hizo del lado que debía hacerse, estuvo de parte de la verdad y la verdad pues se fundamenta en la escritura, en lo que es el mismo Señor. Y el Señor entonces se compromete con Caleb, igual que con Josué, pero aquí específicamente con Caleb, a que él le daría descendencia, primero una posesión, le daría una heredad, ¿sí? Y esa heredad sería para su descendencia. Ahora pensemos en algo. Generalmente, seguramente en nuestra formación, nosotros somos un poco pasivos ante los compromisos que el Señor asume con nosotros, ¿sí? O las promesas. Entonces, generalmente, cuando creemos haber recibido una promesa del Señor, pues nuestra actitud tiende a ser un poco pasiva. Ah, bueno, el Señor me dijo, entonces el Señor hará, ¿sí? Entonces, asumimos ciertas posturas un poco pasivas ante lo que el Señor dice y creemos y asumimos que la confianza en el Señor es una absoluta pasividad y esperar a que las cosas se den. En la mentalidad hebrea, ¿sí? En la mentalidad del pueblo de Israel, ellos tienen una idea sobre las promesas y es más bien como la autorización, como la bendición y el compromiso de que lo que emprendan van a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Caleb, y lo vamos a ver muy claramente en Caleb. Aquí el Señor le está dando una promesa. ¿Cuál? Te voy a dar una heredad. Y esa heredad se la voy a dar también a tus descendientes. ¿Por qué te la voy a dar? Es que fuiste diferente. Ahora que hay algo muy particular. La heredad que se iba a repartir en la tierra prometida era en cabeza de las 12 tribus, ¿sí? Entonces, por decir algo, Caleb hacía parte de la tribu de Judá, ¿sí? Eh, Así como Josué pertenecía a Efraín, ¿sí? Entonces, ellos hacían parte, no eran la cabeza de estas tribus, sino que eran parte, eran príncipes, eran pues personas que tenían una relevancia dentro de sus familias y cada parte que se iba a repartir en la tierra santa iba a ser a las tribus. Entonces, por ejemplo, a la tribu de Judá le vamos a dar, y se delimitó, por poner un ejemplo, lo que va desde el valle del Jordán hasta las montañas digámoslo, la cordillera central de Israel, que no es una cordillera, es una pequeña cadena montañosa. A Efraín le vamos a dar, bueno, de tal parte a tal parte por las familias. Pero el Señor particularmente le dijo a Caleb que no era cabeza de una tribu y no era toda la tribu, a Caleb le iba a dar una parte, ¿sí? O sea, una parte especial y específica, seguramente dentro de la heredad que se le daría a la tribu de Judá, ¿sí? O sea, cada familia iba a heredar un terreno, pero a Caleb le dice que le va a dar un terreno específico para él y su descendencia. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, que va a ser un lugar muy importante en la Biblia, sobre todo en un descendiente de Caleb o de la tribu de Judá que va a ser el rey David. Muy bien, entonces este hombre en este momento crítico, crucial, el Señor le da esta promesa. Ojo con esto, van a pasar 45 años para que Caleb pueda ver esta promesa cumplida. ¿Sí? 45 años. Aquí Caleb tenía alrededor de 40 años cuando se da esta situación. Y acuérdense que ellos van a estar 40 años, casi 40 años en el desierto. Perece toda esta generación incrédula en el desierto y luego empieza la conquista. Desde que ellos pasan el Jordán, conquistan Jericó y todo este proceso, según esto que dice la Biblia, pasaron otros 5 años. Imagínense Caleb. Viene desde Egipto, sale de Egipto, atraviesa el desierto, le toca lidiar con esta rebelión, estuvo en el ojo del huracán, porque pues cuando todo el pueblo se revela, él está parado y firme,
y fuera de eso le toca todo el proceso de entrar a conquistar. O sea que cuando Caleb ingresa a la tierra prometida tiene, lo dice la Biblia, 85 años. Ahora, 85 años, la edad de 85 años para nosotros, pues consideramos que es una gran edad. A los 85 años en nuestro país todo el mundo está pensionado. Bueno, digamos los que tuvieron la oportunidad de hacer su proceso de cotización y todo eso, pero la mayoría de la gente a los 85 años está en franco retiro. A los 85 años, imagínense que pues se les presente un proyecto donde los implique esfuerzo, donde les implique complicado, ¿sí? O sea, 85 años para nosotros hoy es un montón de años y pues como que no hay alientos para empezar algo de cero. Moisés, Moisés empieza un proyecto muy complicado a los 80 años. En la Biblia, estos 80, 85 años no son como, o sea, no se pueden mirar como nosotros los vemos hoy. Prácticamente a los 80, 85 años todavía hay vigor, fuerza. A propósito, si Moisés vivió 120 años, pues los 80 años era por allá como el 70% de su vida, 66% de su vida, o sea que estaba todavía con mucho por delante. Caleb y Josué van a estar alrededor de esta edad. Ubiquémonos entonces en Josué 14. En Josué 14 empieza a, como les dije, a repartirse la heredad. Dice que por suertes, bueno, había un método para consultar la voluntad del Señor, hemos hablado del Turín y el Unim, que pues tenía que ver como con que algunos lo asemejan a unas piedritas que tenía unas características, entonces la suerte será eso, o sea, por decir algo, bueno, ahora vamos a darle a tal tribu, le echaban las suertes y pues salía si este terreno o este terreno, ¿sí? Era de esa manera. Pero dice luego en el versículo 6 que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, le dijo, tú sabes, póngale cuidado, lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Sí? O sea, le está recordando a Josué que había una promesa. Tú sabes que en medio de todo esto, el Señor a través de Moisés nos dio una promesa. Dice el 7, yo era de 40 años, de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Esto demuestra, obviamente, lo que dijo Caleb. La Biblia dice que lo que uno tiene en el corazón habla la boca. Y todo lo que Caleb expresó, que de hecho Caleb habló más que Josué cuando se enfrentaron al pueblo, mostraba confianza, gratitud, esperanza, certeza en el Señor. ¿Sí? Entonces, él habló como estaba en su corazón, estaba tranquilo. Claro, hay gigantes, hay un desafío, pero el Señor es más grande. Hay que trabajar duro, pero el Señor me da la fuerza. ¿Sí? Entonces es un lenguaje, no simplemente lenguaje positivo, sino que es un lenguaje de fe. Entonces él habló como estaba en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Completa certeza, confianza en el Señor y su palabra. Eso es fe, de hecho. La fe es tener certeza, seguridad, confianza en el Señor y en su palabra. Y por eso su lenguaje mostraba y proyectaba lo que había en su corazón. Dice entonces el versículo 8, estamos en Josué 14, y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces viene Caleb muy tranquilo y le dice, ve Josué, ¿te acordás que Moisés nos hizo esta promesa? ¿Y por qué la hizo? Bueno, tuvimos en nuestro corazón hablar correctamente, tuvimos en nuestro corazón seguir al Señor, entonces pues vengo aquí a recordarte aquella promesa. Dice el 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor, mi Dios. A Caleb se le reconoce que tuvo y guardó su corazón, que siguió al Señor y que le cumplió al Señor.
Ahora piensen en esto seriamente. Si el Señor bendice a tantos que no lo merecen, dice la Biblia, por ejemplo, el sol sale sobre buenos y sobre malos. Ahora ustedes se imaginan cuánto no y cómo no le cumplirá el Señor a aquel que le cumple a Él, que le sigue, que procura obedecerle, que se esfuerza en agradarle. Y en eso no podemos perder la confianza. Eh, Nosotros no le servimos y no buscamos al Señor de balde. La Biblia claramente dice que el Señor sabe recompensar. Cuando usted es obediente, cuando usted procura obedecerle, amarle y agradarle, tenga la certeza que el Señor está con usted, que el Señor cumplirá sus promesas y que el Señor le guiará cada día a mejores cosas, ¿sí? Caleb tiene esa seguridad. Yo le cumplí, yo hablé como tuve mi corazón y pues vengo hoy pues a recordarte este asunto. Ahora bien, dice el versículo 10, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Saben en qué Caleb está reconociendo que el Señor le ha cumplido? Que le ha dado vida, ¿sí? Porque si le dijo, yo te voy a dar una heredad, la heredad que pisaron tus pies, por donde tú fuiste a conocer la tierra prometida, eso será tuyo. Habían pasado 45 años y la evidencia que el Señor estaba cumpliendo su promesa, ¿cuál era? Que él estaba vivo. Entonces dice, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años. Imagínense la paciencia de este tipo, imagínense la confianza de este tipo, tenerse que aguantar los 40 años dando vueltas en cada esbarnea y ya aquí llevan 5 años en la conquista y tranquilo, cumpliendo su deber, sabiendo que el Señor lo que dijo con su boca lo hará con sus manos. Pero miren lo que dice acá, aquí tiene 85 años, 45 años, así la edad en aquel entonces fuera diferente en el término que pues era mucho más longevos, pero miren que al fin y al cabo 85 años es un desgaste. Si hoy en día personas con 20 y 30 años creen que han vivido mucho y están agotadísimos, ¿sí? Personas con 40 años están soñando con la pensión y cuándo se van a retirar. Ahora imagínense con 85 años cuántas cosas no se habrá vivido y cuánto agotamiento podría tener. Pero mire lo que dice. Hoy estoy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, oído, para la guerra y para salir y para entrar. Tenaz. O sea, le está recordando a Josué la promesa del Señor a través de Moisés, pero no le está diciendo, mire, yo tengo 85 años, tantos años esperando y nada, que tengo la heredad. Entonces, pues, no sé, que cumplan su promesa. No, aquí no hay un corazón ni acreedor, ni un corazón subsidiado, ¿sí? Eh, no hay un corazón tendiente a que me deben, a que estos son mis derechos, a que me tienen que dar lo que yo necesito. Es muy tenaz porque hoy en día, por situaciones extrañas, ciertas condiciones asumen que la gente tiene ciertos derechos. Es cierto, todos tenemos derechos, pero es que también tenemos deberes. Pero hay una sensación en el ambiente que se reclaman muchos derechos. Entonces, solo, no sé, porque alguien es adulto mayor, entonces tiene derechos. Claro, tiene derechos, pero es que todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Y parece que a mucha gente se le olvida los deberes y solo está reclamando derechos. Entonces, como yo soy blanco, entonces tengo derechos. Como yo soy negro, entonces tengo derechos. Como yo soy amarillo, entonces tengo derechos. Y todos estamos reclamándole a otros derechos, derechos. Entonces, como soy mujer, tengo derechos. Como soy niño, tengo derechos. Como soy anciano, tengo derechos. Claro que sí, pero también tenemos deberes. Y aquí Caleb no está simplemente reclamando, me deben, me deben, me deben, sino que dice, vea, solo le vengo a recordar la promesa, pero quiero decirle que yo tengo la misma fuerza, que yo tengo la misma capacidad,
que yo tengo el mismo ánimo, solo deme la autorización. Dame ese monte, es como la autorización para acceder al cumplimiento de la promesa. Yo les decía ahora, en la mentalidad hebrea, una promesa del Señor es como la autorización de emprender un camino, la autorización de emprender un proyecto, ¿sí? Bueno, yo te voy a bendecir, te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Mira, Abraham, anciano, con su esposa anciana, además de eso, estéril, ¿sí? Y le dice el Señor, haré de ti una gran nación. Esa promesa, para nosotros nos hubiéramos quedado esperando a que llegara el Espíritu Santo y le concibiera un hijo a Sara. No, vas a hacer de mí una gran nación, listo. Cojo a mi esposa y empiezo a caminar a la tierra que me estás prometiendo. La promesa entonces no es una voz para que me quede quieto, sino que es una autorización para que emprenda un camino de bendición, ¿sí? Claro, para nosotros es muy difícil porque asumimos que un compromiso es que me tienen que cumplir porque tengo ese derecho. No, él dice, ¿sabe qué? Deme ese monte, versículo 12, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Qué extraordinario este hombre. Pero así es el comportamiento de los hombres de fe a la luz de las promesas del Señor. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice, por la fe alcanzaron promesas. Póngale cuidado. No dice por la fe les llegaron el cumplimiento de las promesas, ¿sí? Por la fe se cumplieron en ellos las promesas. Por la fe alcanzaron promesas. Ni siquiera dice por la fe las promesas los alcanzaron. No, por la fe ellos alcanzaron las promesas. La promesa del Señor entonces me autoriza para caminar con la confianza de que lo que Él dijo, Él hará. O sea, ¿cuál es mi parte en la promesa? Como hizo Josué. Cuidar el corazón, cuidar mucho el corazón, de que mi corazón siempre esté confiado, que mi corazón esté seguro en Él. Seguir al Señor, porque Josué, Caleb dijo, yo he seguido al Señor, pero también implica cumplirle al Señor. Yo quiero que se cumplan en mí mis promesas, cúmplale al Señor. Sí, mira, cosas tan sencillas. La Biblia, el Señor le prometió, no sé, prosperidad. Cúmplale al Señor lo que implica la prosperidad. Cosas que me dice la Biblia a mí que me generan prosperidad. Uno, honre a Dios. Honre a Dios con sus bienes. Dos, honre a sus padres. Tres, la Biblia dice en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ame, ore y procure la paz de la ciudad santa. Eso dice la Biblia. Entonces, hay unas promesas, esperamos que nos lleguen porque nos tienen que llegar, pero es que las promesas se alcanzan también cumpliéndole al Señor. Dice la Biblia que cosas para que usted prospere, sea generoso, que el que le da al pobre le presta al Señor. Cosas para prosperar. Hay promesas de prosperidad. Dice, por ejemplo, el Señor cuando habla de los diezmos, las ofrendas, las primicias. ¿Qué actitudes debemos tener para eso? En Mateo dice, con misericordia, con fe y por justicia. ¿Sí? Hay cosas que el Señor me pide que yo le cumpla y seguro que en ese caminar nos va a dar la capacidad, la paciencia de alcanzar las promesas que nos ha dado. Pero nosotros pretendemos que quietos, pasivos, el Señor cumpla sus promesas. No, Caleb con toda certeza, también de seguridad, le dijo, no, tranquilo, dígame, autoríceme para tomar ese monte. No me voy por encima de la autoridad, a usted le delegaron la autoridad en este pueblo, usted es el sucesor de Moisés, deme ese monte, que han pasado 45 años, pero tengo la misma fuerza, tengo el mismo ímpetu, la misma confianza y yo con mis fuerzas, las fuerzas que el Señor me da, yo lo voy a conquistar. Es espectacular. Eh, Josué no llegó, mire qué pesar, tengo tantos años, deme, tengo derechos porque tengo 85 años, tengo derechos porque el Señor le dijo, no, de ninguna manera. Simplemente deme la autorización y yo voy. Esa mentalidad es una mentalidad conquistadora, esa mentalidad es una mentalidad
que va a vivir también satisfecho, tranquilo, sin amargura. Mire, cuando un corazón cree que todo el mundo le debe, cuando un corazón cree que todo se lo tienen que dar, se vuelve un corazón amargo, se vuelve un corazón que no disfruta lo que tiene, porque como todo es una obligación con él, nunca será suficiente. Eso le pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le daban comida y bebida y no le era suficiente. Me acuerdo cuando estábamos en Egipto sentados en las ollas comiendo. Mentira, ellos eran esclavos. ¿Sí? Esta última generación era esclava. Pero cuando el corazón está lleno de demandas, pues por eso nunca serán satisfechas esas demandas. Pero cuando el corazón está lleno de gratitud, de confianza, de esperanza, de fe, pues obviamente es un corazón que más que demandar, lo que tiene es la actitud siempre de estar dando, ¿sí? Y la Biblia lo dice, más bienaventurado es dar que recibir. La bendición del dar está en un corazón agradecido y un corazón que sabe que todo es del Señor, que todo es por el Señor y que todo es para el Señor. Agradezcámosle al Señor por esta semana que nos ha concedido. Hoy estamos terminando la semana laboral, académica, y sin duda alguna, Señor, te hiciste presente cada día con tu provisión, con tu protección, Señor, y con tu dirección. Muchas gracias porque nos diste el techo, el abrigo en estos días, en muchas partes frío. Muchas gracias porque seguro que también concediste anhelos del corazón. Muchas gracias porque nos diste tu santa palabra como ese maná diario del cielo que nos nutre, que nos fortalece y nos prepara para toda buena obra. Muchas gracias por tu fidelidad, por cumplir tus palabras y tus promesas. Dígale al Señor solo una cosa: afirma mi corazón para que tema tu nombre y para que confíe y crea en ti. Y permíteme tener muy presentes tus promesas para no quejarme ni lamentarme, Señor, sino caminar en pos de ellas. Como caminó Caleb, confiando en ti, siguiéndote a ti, cumpliéndote a ti. Manda, Señor, ordena, que nuestro corazón está dispuesto a hacer tu voluntad. Enséñanos entonces esa voluntad agradable y perfecta para que de la manera como tú lo permitas, hagamos todo lo concerniente para alcanzar, Señor, y conquistar esa promesa que pusiste delante de nosotros. Danos tu bendición para este fin de semana. Permítenos congregarnos en la iglesia como sea posible, pero con la mejor actitud, Señor. Y te entrego, Padre, por favor, nuestras entradas y salidas, en el nombre de Jesús. Amén.